Perfecto. Entonces, de esta manera, entonces vamos a dar inicio a nuestra primera unidad. Para iniciar, vamos a ver nuestro objetivo general, que está en la plataforma y que es muy importante siempre recordar. Desarrollar habilidades emprendedoras a los participantes con un enfoque innovador, teniendo en cuenta la transformación educativa necesaria dentro del actual ecosistema emprendedor. ¿A qué se refiere el objetivo? En pocas palabras, ayudarlos a ustedes, en primer lugar, a identificar esas habilidades emprendedoras que hay, ¿sí? Que tiene que tener todo emprendedor. Luego, ver cuál ustedes tienen y cuál ustedes, de los cuales ustedes carecen también. O sea, ¿qué tienen, qué habilidades tienen y qué habilidades no tienen? En pocas palabras. Las que no tienen se pueden aprender. Como vamos a ir viendo, ¿verdad? Justamente, esa es la buena noticia de que no todas las personas nacen con todas las habilidades emprendedoras, sino algunas, ¿sí? Entonces, las que no tenemos, esas habilidades que no tenemos, entonces podemos ir aprendiendo o desarrollando, ¿sí? Desarrollándolas. Entonces, y justamente como dice en el objetivo, ¿sí? Como el mundo va transformándose, cambiando muchísimo en lo que tiene que ver todo lo que son los avances tecnológicos, tendencias, ¿sí? Entonces, hace falta la innovación, ¿verdad? Todo se va transformando. La innovación, la forma de ver los puntos de vista, la forma de encarar los problemas, los conflictos, las tecnologías que vamos a aplicar, todo. Entonces, como justamente vamos a ver ahora a continuación también, habían formas de pensar los emprendedores antiguos, los iniciales, en sus inicios, los emprendedores, y cómo piensan los emprendedores modernos también. Todo cambia, ¿sí? Todo cambia. Muy bien, entonces en el módulo 1, Mundo Emprendedor, ¿sí? Vamos a estar viendo estas habilidades, estas competencias que tiene que tener un emprendedor. Vamos a estar viendo, identificando un poquitito, ¿sí? Pero vamos a iniciar con el concepto, ¿sí? El concepto básico, ¿sí? Que es justamente, ¿qué es un emprendedor? Un emprendedor es toda persona que tiene una idea en la cabeza, ¿verdad? Y toma la iniciativa de embarcarse en esa aventura, ¿verdad? De hacer un negocio, ¿sí? Generalmente, como dice aquí, con la intención de obtener un beneficio, obviamente, porque no vamos a emprender. Normalmente se emprende para obtener un beneficio, ¿verdad? Para independizarnos, para obtener un beneficio, ¿verdad? Entonces, pero aquí las palabras claves son, ¿verdad? Persona que toma la iniciativa de embarcarse en una aventura, en una aventura. Esa es la palabra, ¿eh? ¿Por qué aventura? Porque realmente no sabemos cómo va a terminar lo que estamos iniciando. Es un riesgo. El emprendedor es una persona que asume riesgos, en pocas palabras, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, ¿dónde está el secreto? En cómo, ¿verdad? Cómo nosotros podemos minimizar esos riesgos, porque no hace falta de que asumamos los riesgos a gran escala, sino lo que tenemos que hacer es minimizar minimizar esos riesgos, ¿sí? Muy bien, entonces el emprendedor es esa persona que con una idea en la cabeza, toma la iniciativa, ¿sí? De embarcarse en la aventura de un negocio, generalmente con la intención de obtener un beneficio. Como dice aquí, el emprendedor es el que sabe visualizar la oportunidad. El emprendedor sabe ver cuando empiezan a surgir las oportunidades, ¿sí? ¿De dónde pueden surgir esas oportunidades? ¿De dónde pueden surgir? Puede ser algunas fallas en el mercado, las nuevas tendencias, los avances tecnológicos, ver si alguna deficiencia, alguna carencia que está habiendo en el mercado. Todo eso tiene que saber ver el emprendedor, ¿sí? Una persona que no tiene el espíritu emprendedor, que no tiene ningún tipo de habilidades para emprender directamente, hay muchas personas, ¿sí? Que se declaran nulas para emprender, dicen prefiero nomás, yo no sirvo para esto y prefiero nomás mi sueldo fijo y ya está, ¿sí? Entonces, esas personas, por ejemplo, la verdad es que no tienen luego ni una visión de futuro, no tienen ningún, ¿cómo se dice?
ninguna forma de detectar un poquito las oportunidades, ¿sí? O si lo tienen de repente, no tienen ese olfato comercial que tanta falta hace cuando uno es emprendedor, ¿sí? Y como dice aquí también, el emprendedor es decidido, es atrevido. ¿Por qué? Justamente por lo que acabamos de decir, porque tiene que asumir riesgos. El emprendedor sí o sí asume riesgos, ¿sí? ¿Dónde está el secreto? Vamos a decir en que tiene que saber minimizar esos riesgos, ¿sí? ¿Cómo era el emprendedor en sus inicios? Como dice aquí, ¿verdad? El emprendedor pensaba anteriormente de que tenía que asumir los grandes riesgos, ¿sí? Es famoso el emprendedor que justamente decía, yo quiero lanzarme a trabajar solo en un emprendimiento. ¿Qué hacían? Juntaban su ahorrito, ¿verdad? Cuando tenían un buen ahorro, renunciaban a su trabajo, sacaban su ahorro, invertían todo en su emprendimiento, en su idea. Así pensaban antes los emprendedores, ¿sí? ¿Qué pasaba? Si tenía éxito, genial. Y si no tenía éxito, se quedaban, por lo general, ¿qué pasaba eso? Se quedaban sin sus ahorros, a lo mejor se quedaban con deudas, porque a lo mejor inclusive hacían deudas, préstamos para poder invertir más en el negocio de entrada, se quedaban sin dinero, sin ahorro, con deudas, sin trabajo, seguro. Sin trabajo, ni entrada fija, ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Justamente ese emprendedor fracasó. O sea, los emprendedores en sus inicios, por lo general, anteriormente fracasaban, ¿sí? Justamente por ese problema, porque directamente se embarcaban, ¿sí? En la aventura de armar su negocio asumiendo grandes riesgos, ¿sí? Muy bien. Como dice aquí, asumiendo justamente grandes inversiones, ¿sí? Y esto justamente, este supuesto, lo que hacía era que muchas personas dijeran, no, yo no quiero emprender porque no quiero perder todo mi capital, no quiero quedarme sin ahorros, no quiero quedarme con deudas. Entonces directamente no emprendí, ¿sí? ¿Y cómo es el emprendedor moderno, el actual? Justamente el emprendedor moderno dice que tiene que saber invertir su tiempo y su dinero en menor escala. Es lo que dijimos recién. ¿Qué es lo que hace? Justamente minimiza los riesgos, ¿sí? Alguien que emprende una aventura, ese es el emprendedor moderno, alguien que emprende una aventura minimizando los riesgos de emprender, ¿sí? ¿Y cómo vamos a minimizar los riesgos al emprender? Dependiendo del tipo de emprendimiento que estás queriendo emprender, haces esto que dice aquí. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres empezar un negocio de comidas, prueba primero desarrollando tus opciones gastronómicas y degusta los mismos con los amigos, con los familiares, con los vecinos, ¿verdad? Para que te den tu opinión, una opinión sincera, ¿sí? Para que ellos den una opinión sincera. Y tenemos que saber escuchar y aceptar las críticas, ¿verdad? Las críticas constructivas. Eso tenemos que pedir, críticas constructivas, una retroalimentación, ¿verdad? Con críticas constructivas. Por ejemplo, si queremos iniciar una huerta comercial, probamos comprando primero las verduras y revendemos, ¿verdad? Revendemos en los almacenes de nuestro barrio, en las almacenes, despensas, autoservice de nuestro barrio, ¿sí? O si queremos emprender con el rubro de, como si accesorios para damas, podemos hacer unos cuantos modelitos, ¿sí? Tal vez podemos contactar algunas ferias e ir a vender ahí para ver si va a tener o no va a tener tirada y escuchar las opiniones de la gente, inclusive preguntar, hablar, conversar con los clientes que se acercan, ¿sí? Si quieres vender alfajores, ¿verdad? Podemos producir una cantidad mínima y ofrecer, por ejemplo, a las confiterías o a los supermercados, ¿sí? O lugares donde venden cosas dulces, inclusive en las despensas, que suelen también vender cosas dulces, ¿sí? Y dejar unos cuantitos y luego escuchar la retroalimentación. Entonces, eso es minimizar los riesgos. Esto justamente es, esto que yo les acabo de decir, justamente vamos a ver en la unidad de validando las ideas, en el módulo validando las ideas, justamente de esto se trata el producto mínimo viable, o sea, un prototipo pequeño de nuestro producto donde se invierta menor cantidad de dinero, menor tiempo, menor esfuerzo y que podamos lanzar a los clientes potenciales de tal manera a escuchar ¿cómo se dice? Escuchar sus retroalimentaciones y ver y corroborar si realmente nos van a comprar,
¿sí? Nos van a comprar. Bueno, entonces de esta manera minimizamos los riesgos al emprender. Como dice aquí, tenemos que empezar ofreciendo el producto o el servicio a un costo menor y escuchar la opinión de los clientes acerca de los productos o servicios. Una retroalimentación sincera es lo que tenemos que pedirle a nuestros clientes potenciales. Como dice aquí, la clave está en escuchar la retroalimentación de tus clientes, optimizar el capital inicial y el tiempo invertido, y si no funciona, no habrás perdido tanto dinero. Entonces, esto es lo que obtenemos al minimizar los riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son? Ahora vamos a ver un poquito los códigos del emprendedor. En primer lugar, dice, no es necesario un título universitario. Aquí con esto no es que estamos incentivando a que las personas no estudien, a que las personas no sigan una carrera universitaria, sino solamente queremos aclarar de que no es necesario que una persona tenga el título universitario para emprender, ¿sí? O sea, si la persona, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que porque uno tiene el título universitario le va a ser más fácil emprender. No es algo muy cierto. ¿Por qué? Porque hay muchas características, ¿sí? Hay muchas habilidades emprendedoras, muchas características de emprendedores que no se aprenden en la universidad, ¿sí? Hay personas que vienen con esas habilidades, y hay otras que desarrollan con el tiempo, ¿sí? Entonces, y si esas personas no tienen título universitario, eso no es un impedimento para que pueda emprender. Eso es lo que estamos queriendo decir con este primer punto, ¿sí? O sea, estamos bien en claro que no estamos haciendo, como dije hace rato, una apología a no estudiar, ¿sí? ¿No? Que estamos diciendo que no es un impedimento el no tener un título universitario para emprender, ¿sí? Segundo, se puede iniciar sin un gran capital, como vimos recién, ¿sí? Lo que justamente tenemos que hacer es minimizar los riesgos. Siempre tenemos que iniciar, ¿sí? Con un prototipo que nos lleve menor cantidad de dinero, ¿sí? Menor tiempo, menor esfuerzo, ¿sí? Y en base a eso empezar a analizar para ver si nuestro producto va a resultar o no, ¿sí? Como dije hace rato, muchas personas piensan que tienen que hacer préstamos, tener buena cantidad de dinero ahorrado para iniciar, ¿sí? Como dijimos hace rato con los emprendedores en su inicio, ¿verdad? Que constantemente pensaban eso, ¿sí? Y ahora cambiaron los tiempos y eso se vio de que no hace falta tener un gran capital para iniciar. Sobre todo tenemos que buscar la manera de dedicarnos a esos negocios que justamente no requieran de tanto capital para el inicio, ¿sí? Después dice, puede ser una importante salida económica. Claro que sí, por supuesto. Es más, muchas personas, ¿sí? Hacen del emprendimiento sus fuentes principales de ingresos, ¿sí? Entonces, claro que sí. Otros tienen sus trabajos fijos, pero a la par, ¿sí? Se dedican a sus emprendimientos de a poquito, ¿sí? Y una vez que ven que su emprendimiento surge o prende, ¿verdad? Entonces, se estabiliza, entonces ahí renuncian a su trabajo y se dedican de lleno a su emprendimiento. Cuarto, no es necesario un plan de negocios perfecto. ¿En qué sentido eso? Que no es necesario que nosotros justamente hagamos ese plan de desarrollo de negocio, ese plan así todo completo antes de iniciar. Sería lo ideal, ¿sí? Pero si no tenemos, podemos empezar despacito, justamente, pero respetando justamente ese proceso que vamos a ver en este curso, ¿verdad? Tenemos que ver, estudiar las ideas, las oportunidades, que esas ideas se puedan convertir en oportunidades, ¿sí? Tenemos que ver primero, antes que nada, las necesidades de los clientes, las necesidades del mercado, en base a eso empezar a mover, ¿sí? Nosotros podemos hacer este plan de negocios, podemos hacer perfectamente a la par que vamos teniendo, justamente desarrollando estas ideas y estas oportunidades. Se necesita pasión, o sea, que si a eso que vos te vas a dedicar no te apasiona, o por lo menos no te motiva en algo, ¿sí? Entonces, no es buena idea que te dediques a eso, ¿sí? Porque te tiene que gustar, te tiene que motivar mínimamente. Y si te apasiona, ¿sí? Y descubrís que es justamente
tu emprendimiento cubre las necesidades del mercado, pues con más razón de cabeza a emprender, ¿sí? Luego dice, se necesita movimiento. O sea, como dice aquí, siempre habrá obstáculos, moverse ya. Nunca, hay muchas personas que esperan el momento oportuno para empezar el emprendimiento, ¿sí? Hay muchas personas que se pasan esperando, ¿sí? Hasta que aparezca el momento oportuno para iniciar el emprendimiento. Esas personas con el tiempo se dan cuenta de que nunca hay, jamás llega ese tiempo oportuno ni el momento oportuno para iniciar. ¿Por qué? Porque siempre van a haber obstáculos, ¿sí? Siempre. O sea que si vos querés emprender, sea cualquiera tu situación actual, tu situación civil, tu situación de estudio, tu situación económica, si vas a esperar, ¿verdad?, el momento oportuno, nunca vas a iniciar. O sea que en pocas palabras, el momento es ahora, es ya. Si necesitamos movernos, el emprendedor tiene que moverse, tiene que ser dinámico, tiene que ser despierto, tiene que saber buscar las oportunidades, ¿sí? Entonces, ese es el sexto código del emprendedor y uno de los más principales. Tenemos que movernos, no podemos esperar sentados, tenemos que ser proactivos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver las barreras de los emprendedores, razones por las que cuesta tanto emprender, ¿sí? En primer lugar, dice, creen no conocer lo suficiente, ¿sí? Hay muchas personas que piensan que no tienen justamente el estudio necesario para iniciar un emprendimiento y creen que solamente los que terminan la universidad son los únicos que pueden emprender, y no es así, ¿sí? Hay muchos que dicen inclusive, no sé, yo no sé ni cómo puedo iniciar un negocio, yo no sé ni cuáles son los pasos que hay que seguir, no sé qué es lo que hay cómo hacer la investigación de mercado. Entonces, no, se cierran, ¿verdad? Yo no tengo esos conocimientos. Entonces creen que no tienen esos conocimientos y que por eso ya no pueden emprender. Después otros que sí tienen los conocimientos, que a lo mejor sí tienen el empuje, tienen todas las habilidades emprendedoras, pero se trancan con el protocolo y papeleo, ¿sí? Ese es el motivo principal que muchas personas hoy en día, lastimosamente, por el cual trabajan en negro, ¿verdad? Porque es cierto, el emprendimiento lleva mucho protocolo y papeleo, ¿sí? Sabemos muy bien eso. Pero justamente este protocolo y papeleo, que es la formalización, es lo que hace que tu negocio se asegure, se asiente, ¿sí? Que esté en condiciones de poder justamente competir de igual a igual con las otras empresas, ¿sí? Porque trabajando negro nunca vas a poder competir de igual a igual, nunca vas a poder formar parte del mercado, nunca vas a poder demostrar las ventajas competitivas que vos tenés, nunca. Entonces, desde el momento que no tenés, ¿verdad?, no tenés en tu negocio formalizado, legalizado, ya están en grandes ventajas frente a la competencia, ¿sí? Entonces, que justamente por el hecho de que lleva protocolos y papeleos, muchos ya directamente no quieren emprender. Por eso es una de las barreras del emprendedor. El tema financiamiento. Hay muchas personas que creen que solamente con financiamiento externo pueden hacer justamente sus emprendimientos, ¿sí? O porque se encuentran con trabas a la hora de hacer los financiamientos, entonces no emprenden. Hoy en día, por ejemplo, la situación de mucha gente que están en Inforcom, que tienen, ¿verdad?, problemas económicos, ¿sí? Entonces no pueden tener financiamiento, entonces directamente ya optan por no emprender. Como estoy moviendo recién, no hace falta tener tanto capital para iniciar algunos negocios, ¿sí? Después el tema de la cultura. Muchos tienen su forma como justamente que va muy relacionado con el tema del primer punto, que creen no conocer lo suficiente, o sea, la forma de pensar de las personas, ¿sí? Es un impedimento muy grande el tema del ¿cómo se dice? La mentalidad que tenga la persona, ¿sí? La cultura que tenga. Y por último, la falta de contacto. Hay muchos que dicen, yo no tengo los contactos, no quiero, yo en las redes sociales solamente es mi amigo nomás y poco nada. Justamente porque hoy en día hay redes sociales, tenemos que aprovechar, ¿sí?
tenemos que, anteriormente no existían las redes sociales, entonces armar los contactos costaban muchísimo más. Ahora, en cambio, las redes sociales facilitan muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, les cuento un ejemplo de una amiga mía que ella, por ejemplo, es contadora, ¿sí? Pero en su rubro no conseguía trabajos así donde ella podía ganar el ingreso que ella necesitaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo ella? Y encima es una persona súper tímida, su forma de ser es muy tímida, ¿verdad? Es más, a mí hasta ahora, yo cuando la veo me sorprendo grandemente porque veo que ella empezó emprendiendo con algo chiquitito, ¿sí? Empezó a dedicarse a las ventas por las redes sociales. ¿Qué hizo ella? Fortaleció sus redes sociales. A través de las redes sociales más importantes como Facebook, Instagram, ¿verdad? Twitter, ella empezó a ofrecer sus productos, sí, de manera, ¿cómo se dice? En menor escala, ¿sí? Y empezó a hacerse de contactos. Después también empezó a salir, por ejemplo, le apasionaba todo lo que tenga que ver con el deporte, la zumba, esas cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué empezó a hacer? A hacerse todos los ámbitos, o sea, todos los ámbitos en los que ella se empezó a mover, ella empezó a aprovechar para armar su red de contactos, ¿sí? Entonces sus mismas compañeras, ¿verdad? De zumba, y encima no se fue a un solo gimnasio, se iba lo viva que se iba a 3 gimnasios, uno a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche. Y empezó a hacer amistades en diferentes gimnasios, ¿verdad? Amistades, armando, sí, ¿verdad? Las mujeres sabemos que conformamos un buen mercado, ¿verdad? Un gran mercado, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué hizo? Empezó a ver lo que más necesitaban las mujeres, empezó a dedicarse a un rubro X, ¿verdad? Entonces, ella empezó a armar su red de contactos, ¿sí? Y esas mismas compañeras se comunicaban con otras, con sus familiares, con sus amistades, con sus amigas, sus primas, ¿verdad? Sus parientes, y bueno, lo que sí que así se fue armando su red de contactos. Este es el momento que ella vive de su emprendimiento, formalizó su emprendimiento. Anteriormente vendía solamente por redes sociales. Durante la pandemia ella fortaleció el tema de delivery y hoy actualmente ella abrió su propio salón, su propio negocio, ¿sí? Y se dedica, sigue ella con su zumba, ¿verdad? Tiene unas personas de confianza que se quedan mientras ella se va y vuelve, ¿verdad? Entonces ella sigue fortaleciendo su red de contactos, imagínense. Y en las redes sociales, ni qué decir, fue un boom, ¿verdad? Tiene muchísima gente, muchísimos seguidores. Entonces ella supo ser inteligente, siendo muy tímida, imagínense, ¿verdad? Siendo muy tímida, ella empezó a desarrollar. Sí, por favor, si pueden poner en silencio el micrófono. Bueno, entonces ella pudo desarrollar su red de contactos de esa manera. O sea, el emprendedor tiene que actuar de manera inteligente, tiene que saber tener olfato comercial, ¿sí? Para poder tener éxito. Entonces, estas son las 5 barreras principales con las cuales se suele encontrar un emprendedor, ¿sí? ¿Qué debemos hacer ante estos inconvenientes? O sea, ante estas barreras. En primer lugar, tenemos que informarnos, ¿sí? Como dijimos recién, el Internet y la facilidad en las redes sociales para conectarnos con el exterior, ¿sí? Hace que esto sea una gran ventaja, un gran beneficio para todos los emprendedores, ¿sí? Como dice aquí, también hay muchísimos libros, tutoriales, ¿verdad? Institutos que también pueden ayudarnos a justamente superar estos inconvenientes, ¿sí? Hoy en día el tema de los tutoriales es lo que mueve muchísimo, cómo la gente, hoy en día ni siquiera ya hacen falta que se vayan muchas veces a los institutos o a las entidades para capacitarse con respecto a al manejo, por ejemplo, las herramientas informáticas, aplicaciones que van apareciendo. ¿Por qué? Porque hay todos tutoriales que nos ayudan grandemente. Entonces, el emprendedor tiene que saber informar, tiene que saber valer esa, ¿cómo se dice?
esas herramientas de información que tenemos a disposición actualmente. Paciencia, tenemos que tener mucha paciencia, como dice aquí, respirar hondo y seguir, ¿sí? Imaginarnos los beneficios que vamos a tener, ¿sí? Cuando nuestro negocio ya esté en marcha y esté ya más o menos empezando a estabilizarse en el mercado, ¿sí? Siempre tenemos que, cuando estemos un poco desesperados al inicio, tenemos que visualizar esos beneficios que vamos a obtener cuando nuestro negocio ya empiece a estabilizarse. Siempre tenemos que visionar siempre tenemos que ser optimistas y visionar en positivo, ¿sí? Esforzarnos, ¿sí? Intentar siempre agotar todas las opciones para obtener las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Para nuestra idea, en caso que necesitemos, ¿verdad? Y como dice ahí, existen miles de posibilidades, no solamente los bancos, financieros, cooperativas, muchísimas formas de buscar financiamiento. También inclusive de inversores, inversionistas también, ¿verdad? Gente que quieran apostar a tu idea. O como dice aquí, al menos buscar emprender algo que no necesite tanto capital o tanto efectivo, ¿verdad? Para iniciar. Y como dice nuevamente aquí, crear la red de contactos, como estuvimos viendo en el punto anterior. Es fundamental. Es hoy en día, con todas las disponibilidades que tenemos en las redes sociales, internet, toda la tecnología, todas las herramientas informáticas que tenemos, es sumamente importante e imperioso, ¿verdad? Crear nuestra red de contactos. Muy bien. Ahora vamos a dar perfil del emprendedor, ¿sí? Dentro de lo que es, o sea, en pocas palabras, ¿cuáles son las habilidades y competencias que debe tener un emprendedor? En pocas palabras. Antes de dar esa partecita, antes de dar, para iniciar este punto, mejor dicho, ¿sí? Tenemos que ver estas dos palabritas que se parecen mucho, pero por una letrita cambia totalmente el sentido de la palabra. Y que mucha gente hasta hoy día confunde, ¿sí? Una cosa es aptitud y otra cosa es actitud, ¿sí? Por un lado, la aptitud viene de apto, ¿sí? Es una serie de características que tiene una persona para realizar una actividad determinada, muy ligada a la experiencia y el conocimiento personal, ¿sí? Entonces, yo estoy apta cuando yo tengo el conocimiento y la experiencia suficiente para realizar algo. Y la actitud con C, ¿sí? Se refiere más al comportamiento que tiene una persona para realizar una actividad determinada, muy ligada a su personalidad y cómo enfrenta las situaciones. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿sí? A ver si alguien me puede responder por el chat o en forma oral. Para ser emprendedor, ¿qué es? Si yo le voy a dar importancia más a algo, ¿qué es más necesario? ¿La aptitud o la actitud? A ver si alguien me puede responder. La actitud, profe, porque podés por el camino aprender cosas que te van a llevar a mejorar tu emprendimiento después. Pero si es que tenés conocimiento y no tenés la actitud para poder llevar a cabo todo, no vas a poder. Así mismo, tal cual. La actitud. ¿Vos sos? Porque estoy con la pantalla, no puedo ver quién habló. Sofía. Sofía, excelente Sofía. La actitud. La actitud es sumamente fundamental, ¿sí? Para el emprendedor, ¿sí? Porque dependiendo de la forma de ver las cosas, de enfrentar, ¿verdad? En la vida las cosas, es que va a salir adelante o se va a trancar y se va a quedar, se va a estancar y se va a quedar, ¿sí? Entonces, la actitud es fundamental para el emprendedor. Y si esta persona que tiene actitud tiene también la aptitud, genial, genial, mejor todavía, ¿verdad? Pero si no, de repente no es apto para algunas cosas, ¿sí? Puede con el tiempo formarse y puede adquirir la aptitud que hace falta para su emprendimiento, ¿sí? Pero la actitud es lo primero que tiene que tener un emprendedor. Justamente aquí, como dice aquí, ¿verdad? Existen personas que tienen la aptitud para realizar ciertas actividades, pero también hay otras
con la actitud para soportar la presión ante una determinada situación, ¿sí? De repente una persona puede ser muy apta, pero no tiene la actitud necesaria para enfrentar los conflictos, por ejemplo, o soportar las situaciones. Entonces, esa persona no puede ser emprendedora. ¿Por qué? Porque un emprendedor siempre está sometido a presiones, siempre está sometido a, ¿cómo se dice? A resolver conflictos, a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, sumamente fundamental la actitud. Como aquí vamos a ver un poquito un versus, un comparativo entre actitud y actitud. La actitud, por ejemplo, la actitud dice, tiene la experiencia, ¿sí? Cuenta con una formación relacionada a su actividad. Sabe lo que tiene que hacer, conoce lo que implica realizar determinadas actividades. La actitud quizás no tiene todo el conocimiento, quiere mejorar, quiere aprender siempre, se esfuerza por lograr sus objetivos y maneja las situaciones cotidianas y por último es seguro de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, imagínense, una persona que tal vez no tiene todo el conocimiento, pero se quiere esforzar por lograr alcanzar su objetivo, quiere aprender, quiere mejorar, maneja la situación cotidiana y es segura de sí mismo. Obviamente es una persona emprendedora. Tiene todas las características para ser una persona emprendedora. Bueno, habiendo visto un poquito estas dos palabritas que es sumamente importante entender para entrar a nuestro tema, ¿sí? Vamos a empezar con los perfiles, ¿verdad? Con la parte del perfil de emprendedor. Y aquí vamos a iniciar con las competencias emprendedoras. Vamos a empezar con las competencias emprendedoras personales, ¿sí? ¿Qué son las competencias emprendedoras personales? Justamente es una herramienta que nace de la teoría de las necesidades, del estudio de la teoría de las necesidades de David McClelland, ¿verdad? Que es un psicólogo. Se agrupan estas competencias en esta teoría, se agrupaban las competencias en tres conjuntos, ¿sí? El conjunto de poder, que son estas tres competencias que tiene que tener el emprendedor, ¿eh? Competencias emprendedoras que tiene que tener el emprendedor. Conjunto de poder, conjunto de logro y el conjunto de planificación, ¿verdad? Estas tres competencias tienen unas subcompetencias, así como unas subclasificaciones que son fundamentales que tenga todo emprendedor. Dentro de lo que es el conjunto de poder está tener la autoconfianza y actuar con independencia, persuadir y crear redes de apoyo. O sea, el primero, por ejemplo, en el conjunto de poder, ¿sí? Tiene que tener autoconfianza y actuar con independencia. ¿Qué significa eso? Que una persona debe creer en sí misma. En primer lugar, tiene que poder creer en sí misma, ¿sí? Tener la autoconfianza necesaria, ¿sí? De decir, yo puedo lograrlo, ¿sí? Obviamente tenemos que creer primero nosotros mismos para que después los demás puedan creer en nosotros, ¿verdad? Y luego actuar con independencia. Una persona que no sepa tomar decisiones, que no sepa resolver conflictos, no puede ser emprendedor, ¿sí? Una persona que espera todo el tiempo recibir órdenes, entonces esa persona está destinada a ser soldado eternamente, ¿sí? ¿Qué significa eso? Personas que siempre, eso no significa que sea malo, sino que por eso hay diferentes tipos de personas, con diferentes características, personalidades, temperamentos, comportamientos, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero las personas que están que quieren solamente, no quieren tomar decisiones, no quieren tomar responsabilidades, no quieren guiar, no quieren asumir riesgos. Esas personas y que quieren solamente estar tranquilos en su puesto de trabajo, recibiendo indicaciones de lo que tienen que hacer, se manejan de manera excelente. Bueno, esas personas, por ejemplo, no pueden ser emprendedores, ¿sí? Y luego dice persuadir y crear redes de apoyo. Persuadir. En primer lugar, tenemos que saber creer, ¿verdad? Creer en nuestro proyecto, nuestro negocio, para después poder convencerle a los demás de nuestro proyecto, ¿sí? De nuestro negocio. Y como dijimos recién, crear redes de apoyo es crear justamente las redes de contacto. Gente que nos puedan ayudar en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto, ¿sí? Y luego, obviamente, para poder proyectarnos al mercado. Luego está el conjunto de logros, ¿sí? La eficiencia y calidad, ¿sí? Cada
cada emprendedor establece su propio estándar de lo que es eficiente en su emprendimiento, ¿sí? Siempre, obviamente, dejando de lado la mediocridad, ¿sí? Obviamente, la eficiencia que le da, o sea, cada emprendedor determina o establece la eficiencia y calidad dentro de su emprendimiento, ¿sí? Desterrando toda mediocridad, todo el famoso, como están los paraguayos acostumbrados a decir, tendría que ser, ¿verdad? Tendría que dicen los paraguayos, no así nomás, no así nomás, ya o valema, está bien así, ¿sí? No. En el mundo del emprendimiento eso no tiene que existir, la mediocridad no tiene que existir, sino más bien, sino la excelencia, la eficiencia, la calidad en todo momento, ¿sí? Y cumplir con eso, como dice aquí, ¿verdad? No, justamente no está aquí, pero justamente lo que tenemos que hacer es siempre buscar que así como nosotros nos comprometemos a cumplir con un servicio, tenemos que cumplirlo en tiempo y forma y de la mejor manera, de manera excelente, ¿sí? Luego viene asumir riesgos calculados. Sabemos perfectamente, como dijimos desde el principio, que todo emprendimiento implica riesgos. Y eso justamente tenemos que asumir esos riesgos, pero minimizándolos. Buscar oportunidades. Todo emprendedor tiene que saber buscar las oportunidades en el lugar, de verdad, en todos los ambientes en los que se mueve, ¿sí? Un buen emprendedor que tenga olfato comercial, donde vaya, siempre va a estar buscando y viendo las oportunidades, ¿sí? Y tiene que estar investigando, informándose en todo momento. Persistir, ¿por qué? Justamente también. ¿Por qué? Porque justamente todo emprendimiento implica muchas veces tener muchos obstáculos, muchos tropiezos, ¿verdad? De repente algunos fracasos, y tenemos que saber resistir y persistir a eso. Y el nivel de compromiso, como dijimos aquí, justamente eso es lo que quise mostrar, el nivel de compromiso. El nivel de compromiso va muy de la mano con el tema de la eficiencia y la calidad. O sea, si nosotros nos comprometemos, ¿verdad?, con nuestros clientes, ¿sí?, a cumplir en un tiempo determinado, producir una cantidad exacta de bienes, tenemos que cumplir, sí o sí, ¿sí? Eso es tener un buen nivel de compromiso. Un emprendedor que tenga un buen nivel de compromiso y que sus productos tengan eficiencia y calidad, obviamente es un emprendedor que va a tener éxito, que va a asegurar a todos sus clientes, a los clientes que normalmente le compran. Como dice aquí, ¿qué pasa si agendo las siguientes actividades? Reunión con un cliente a las 8, entregar pedido el próximo lunes, declaración de mi impuesto el sábado por la tarde. Es una persona planificada, ¿se dan cuenta? Pero los resultados, ¿cuáles son? Llego a la reunión a las 8:30, media hora más tarde, entrego el pedido el martes en vez de entregar el lunes, el martes por la mañana entrego, declaro mis impuestos el lunes porque no tuve tiempo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que es una persona que no tiene compromiso, ¿sí? Hay muchos que dicen, para el lunes la tarde, para el lunes la noche, para una tardecita noche, yo lo prometí, pero ¿cuál es la diferencia entre el martes en la mañana? Es lo mismo. No es lo mismo. Para el cliente no es lo mismo. Por más que a lo mejor ya no pueda hacer nada, es el lunes a la noche cuando reciba la mercadería, ¿verdad? Y que recién el martes en la mañana, por más que vos le haga amanecer, ¿verdad?, tu pedido ese martes tempranito ahí frente a su puerta, ya no es lo mismo, porque vos te comprometiste a entregar el lunes a la tarde o tardecita noche. ¿Está bien? Entonces, nivel de compromiso tiene que ser un nivel de compromiso excelente, ¿sí? Y luego está la parte del conjunto de planificación. O sea, en primer lugar, buscar información, como dijimos, un emprendedor tiene que saber buscar información. Hoy en día más todavía con todo lo que son las redes sociales, la internet, herramientas informáticas, todo lo que tenemos a nuestra disposición, tenemos que saber buscar información para ver las tendencias, las falencias, las carencias, las soluciones que podemos dar a los problemas del mercado, ¿sí? Y después viene la planificación y hacer seguimiento. O sea, la planificación define claramente el camino a donde queremos llegar. O sea, el camino que tenemos que seguir para llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Sin planificación, como dice aquí, no habrá ninguna forma de poder controlar hacia dónde vamos o qué estamos haciendo. ¿Cuáles son las preguntas
que responde la planificación y el hacer el seguimiento. La planificación, o sea, sabe cómo lograrlo, sabes qué tareas hacer, sabes cuánto tiempo te llevará, qué recursos necesitará. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que hacemos en la planificación? ¿Sí? En primer lugar, saber a dónde, tener bien en claro nuestra meta. En primer lugar, tener bien en claro nuestra meta, nuestro objetivo. Luego, ¿cuáles son las tareas específicas que hay que hacer para llegar a nuestro objetivo? ¿Cuál es el tiempo que nos va a llevar para hacer la tarea? ¿Cuáles son los recursos materiales, físicos, intelectuales y de recursos humanos que necesitamos para llegar a ese objetivo? Eso es la planificación. Establecer metas. Entonces, establecer metas, ¿por qué? Porque siempre, en el momento que tenemos un objetivo, un emprendimiento, es una meta, tenemos que empezar a establecer metas, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar? O sea, nuestra meta tiene que ser bien clara. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde apuntamos? ¿Sí? Entonces, una persona, un emprendedor que no tenga bien definidas sus metas y objetivos, es un emprendedor que posiblemente va a fracasar, obviamente. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener bien establecidas nuestras metas, nuestros objetivos. Y esos tienen que ser, los objetivos sobre todo tienen que ser medibles, cuantificables, ¿sí? Entonces, hablando de metas, estableciendo metas, tenemos que saber a dónde queremos llegar, qué queremos hacer. Y del momento, o sea, el hecho de tener tu propio emprendimiento, o sea, tu idea, ¿sí? De emprendimiento, ya desde el momento en que empezamos nuestro emprendimiento, empezamos a establecer una serie de metas. Como dice nuestro ejemplo, ¿sí? Como bien dice nuestro ejemplo. Quiero tener mi emprendimiento de dulces caseros. Hasta ahí es solo un deseo. Pero si establezco una serie de metas para lograrlo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí empiezan a hacer todo eso que empezamos a establecer, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer para convertir en realidad nuestro deseo. Esas son metas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, elaborar una serie de recetas. Esa es una meta. Contar con insumos y materiales. Otra meta. Realizar pruebas de mi producto. Lanzar mi emprendimiento en redes sociales. Esas son pequeñas metas, ¿sí? Entonces, el momento que todo aquello que nosotros hacemos para llevar a cabo, convertir en realidad nuestro deseo, ya son metas, ¿sí? Entonces, eso también es fundamental que todo emprendedor sepa hacer, establecer metas, ¿sí? Bueno, entonces con esto terminamos lo que son las competencias emprendedoras personales. Entonces, todo emprendedor, ¿sí? En primer lugar, tiene que tener estas competencias emprendedoras personales, que tienen justamente estos tres conjuntos: conjunto de poder, conjunto de logro, el conjunto de planificación. O sea, tiene que tener, dentro de lo que es el conjunto de poder, tiene que tener la autoconfianza y actuar con independencia, persuadir y crear redes de apoyo. En la parte del conjunto de logros, tiene que tener eficiencia y calidad, tiene que saber asumir riesgos calculados, tiene que buscar oportunidades, persistir y tener un alto nivel de compromiso. Y por último, el conjunto de planificación, ¿verdad? Que tiene que saber buscar información para poder planificar de manera correcta, planificar y hacer seguimiento. Y por último, establecer las metas, ¿sí? Muy bien. Sumado a todo esto, ¿sí? Sumado a todo esto, tenemos que tener estas otras, ¿verdad? Estas otras habilidades fundamentales para todo emprendedor. Ser proactivo, ¿sí? Como dice aquí, una persona proactiva es aquella que es responsable de su vida, toma la iniciativa, ¿sí? Toma la iniciativa, o sea que no espera, ¿sí? No espera que los demás, que sucedan las cosas, sino que toma la iniciativa, ¿sí? Y hace que las cosas sucedan. Tiene la responsabilidad, ¿sí? Para hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Como dice aquí, eso es ser proactivo. Conoce sus debilidades y fortalezas. Una persona proactiva también conoce sus debilidades y fortalezas. ¿Para qué? Para mejorar, ¿verdad? Sus debilidades, mejorar todos aquellos aspectos negativos que necesita mejorar, y las fortalezas para saber explotarlas, ¿sí?
Eso es ser proactivo. Justamente aquí vamos a hacer como un comparativo también de reactivo y proactivo. El reactivo, o sea, viene de reaccionar, ¿verdad? Es aquella, justamente el reactivo es todo lo contrario al proactivo, ¿sí? Reactivo es aquella persona que reacciona y se afecta, ¿verdad? Por su entorno sin darle un aspecto analítico, o sea, no analiza las cosas, se amolda las cosas como tal, como están, sin tener el poder de elegir, ¿sí? ¿Hacia dónde va el mercado? O sea, esa es la pregunta que se hace un reactivo. ¿Hacia dónde va el mercado? No tengo tiempo para hacer ejercicio. Esa es otra forma de decir. ¿Cuánto dinero puedo sacar con X cosa? Eso es un reactivo, ¿se dan cuenta? Voy a ver qué pasa. Estoy muy cansado. Yo nunca fui bueno para esto o para eso, ¿sí? Eso es el reactivo. El proactivo, en cambio, se conoce y no se va a dejar llevar por lo que digan los demás, las demás personas. El reactivo sí. El reactivo se deja llevar por lo que dicen los demás y se amolda. O sea, siempre está de acuerdo con todo, ¿sí? Y se amolda a lo que venga, ¿sí? El reactivo dice, ¿hacia dónde va el mercado? El proactivo dice, ¿a dónde debería ir con mi emprendimiento? ¿Sí? ¿Ven? Se dan cuenta, lleva la iniciativa. No es que busca adaptarse al mercado. No es que busca dónde está el mercado, hacia dónde está. Entonces ahí me he dirigido. No, el proactivo dice, ¿dónde? ¿Hacia dónde debería ir con mi emprendimiento? ¿Sí? Lleva la iniciativa. El reactivo dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio. El otro, en cambio, el proactivo dice, ¿cómo puedo sacar tiempo para ejercitarme? ¿Sí? Por más que no tiene tiempo, ¿cómo? Piensa cómo sacar tiempo para ejercitarse. ¿Cuánto dinero? Dice esta frase, ¿verdad? ¿Cuánto dinero puedo sacar con X cosa? En cambio, el proactivo dice, ¿qué tanto dinero quiero ganar? O sea, él quiere, primero quiere, quiere establecer un objetivo y luego, ¿sí? Y luego alcanzar, ¿sí? Eso es el proactivo. Tiene iniciativa. Voy a ver qué pasa, dice el reactivo. En cambio, el proactivo dice, lo voy a hacer realidad. El otro espera a ver qué pasa, qué acontece. En cambio, el proactivo dice, lo voy a hacer realidad. O sea, sí o sí lo va a lograr. Estoy muy cansado, dice el reactivo, y el proactivo dice, ¿qué puedo hacer para tener más energías? ¿Sí? Eso dice, busca la manera de tener más energía por más cansado que esté. Y el reactivo dice, yo nunca fui bueno para eso. ¿Sí? En cambio, el proactivo dice, ¿cómo puedo mejorar en eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, el reactivo y el proactivo son personas muy diferentes. Otra habilidad, ser analítico, es fundamental, otra habilidad emprendedora. Aunque muchas veces las decisiones deben ser tomadas de forma rápida, se debe pensar muy bien lo que se debe hacer antes de ejecutarlas. O sea, aprender a analizar cada problema, cada parte de problema, cada cosa que se nos presente, pero desde la raíz. Debemos aprender a ser pensantes, analíticos, no permitir visualizar claramente, o sea, el ser analítico, ¿qué es lo que nos hace? Nos permite visualizar claramente los caminos que podemos seguir, ¿sí? Una mente analítica encuentra soluciones creativas dentro del caos y crea alternativas. O sea, cuando se le presentan los problemas, los conflictos, una mente analítica lo que hace es analizar de raíz esos problemas, esos conflictos y busca soluciones, ¿sí? Soluciones originales, creativas, ¿sí? Busca alternativas de solución. Esto significa que antes de tomar una decisión es ideal que un emprendedor o emprendedora, en primer lugar, ¿verdad? Para ser analíticos, entonces, y ante cualquier problema o conflicto que surja, siempre tenemos que informarnos primero, valorar los pros y los contras de una posible decisión, realizar los cálculos, ¿sí? Y por último, buscar referencias y evitar improvisar, disminuyendo así los riesgos de fracaso en situaciones desfavorables. O sea, en todo momento tenemos que ser analíticos, ¿sí? Y para ser analíticos tenemos que saber informarnos, estudiar bien la situación, ver todos los pros y los contras y buscar la alternativa de solución, ¿verdad? Que por lo menos, ¿verdad? Que nos haga, ¿cómo se dice? Disminuir los riesgos en los cuales, justamente el riesgo de fracaso que podamos tener ante una situación dada.
Acá un caso concreto, ¿verdad? En la casa había una máquina de coser, ¿verdad? En la casa de María había una casa de coser, perdón, una máquina de coser, y realizó todo tipo de arreglos, de prendas. Normalmente ella realiza todo tipo de arreglos de prendas, especialmente de vecinos y familiares. Quiere empezar a confeccionar vestidos en un pequeño tallercito. Una amiga le dice a María, ¿verdad?, que hay un local pequeño cerca de la casa de ella y que podrían alquilar para empezar su tallercito, ya que aún está desocupado. Así, ¿verdad? Como dice aquí, así monta ahí su propio taller, ¿sí? Entonces la amiga María le sugiere a María que abra su propio tallercito, ya que ella trabaja en su casa, ¿verdad? Y como ya está empezando a tener bastante pedidos, entonces le dice la amiga María, alquila esa pieza que está cerca de mi casa y monta ahí tu tallercito. ¿Qué es lo que tiene que analizar María? En primer lugar, ¿verdad? Algunos aspectos podrían ser su capacidad para asumir el costo de un alquiler o seguir desde su pequeño espacio en su casa. Y si realmente va a tener clientes, ¿verdad? Clientes al confeccionar los vestidos, ¿sí? Entonces, ella lo que va a hacer es ampliar su negocio, quiere ampliar, al principio ya hace arreglos de prendas nada más, ¿sí? Para sus familiares y amigos. Y después quiere empezar a hacer vestiditos. Y entonces, ella tiene que pensar, en primer lugar, si realmente va a poder tener clientes que le van a comprar sus vestiditos, ¿sí? Y también si va a poder realmente asumir un alquiler, inclusive en caso de pérdida, ¿sí? Entonces, eso es saber ser analítico. Si María analiza de esa manera, María es una persona analítica, una persona que sabe analizar la situación. La otra habilidad que tiene que tener un emprendedor es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es la habilidad que tienen las personas para comprender las necesidades, los sentimientos y problemas de los demás, ¿sí? Pudiendo responder correctamente a sus reacciones emocionales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite ser empáticos? Nos permite conocer necesidades, deseos o situaciones que van más allá, ¿sí? Que no se ve normalmente, ¿sí? Podemos conocer factores que desconocíamos y que tienen un gran impacto en la reacción del otro, ¿sí? O sea, en pocas palabras, una persona empática es aquella persona que sabe ponerse en el lugar de la otra persona, pensar, o sea, pensar cómo la otra persona, sentir cómo la otra persona siente, ¿sí? Pero sin pensar de igual manera y sin sentir normalmente, ¿verdad? En la misma situación que la otra persona. ¿Por qué? Porque cada situación, cada cosa que le afecta a los seres humanos, le afecta de la vivencia misma de cada ser humano. Una cosa que para mí, ¿verdad? A lo mejor no es tanto, ¿verdad? No me es tan, ¿cómo se dice? ¿Cuántas veces escuchamos? Ay, qué exagerada que son, no es para tanto, ¿sí? No tengo que decir eso, porque a lo mejor para la otra persona, desde su vivencia, de lo que ella está viviendo o las cosas por las cuales está pasando, sí es mucho y no es ser exagerado. Entonces, eso es ser empática, saber ponerse en el lugar de la otra persona, ¿verdad? Pensar de igual manera, pensar como la otra persona piensa, sentir como la otra siente, pero sin pensar originalmente como esa persona y sin haber sentido a lo mejor originalmente como la otra persona, ¿sí? Una persona empática, ¿sí? Sabe escuchar con atención, es flexible respecto a su entorno, es capaz de influir y modular sobre las emociones de los demás, intenta comunicarse y sentir aquello que sabe que puede ayudar a los otros y apoya casi incondicionalmente en cualquier ámbito que lo implique. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, Juan tiene un emprendimiento donde elabora mermeladas de dulce de guayaba, de frutilla, de durazno. Estas opciones, 3 opciones, las desarrolló porque cree que son los que más le gustan a las personas, ¿sí? Porque a él también le gusta mucho, ¿verdad? Luego de un mes, no entiende cuál es el motivo por el cual solo la mermelada de guayaba es la que más vendió y las demás no tienen tanta salida. Entonces no entendió él. ¿Por qué? Porque a él le encantaban mucho esos 3. Creyó que todos, y que vio que más o menos en otros lugares lo que más se vendía era frutilla, durazno y guayaba, pero al final él, en su experiencia de emprendimiento, él solamente él logró vender, ¿verdad? En su gran mayoría la guayaba, el resto no tanto. Entonces, ¿qué es lo que pudo estar pasando? En primer lugar, porque Juan se guió solo porque su pensamiento,
solamente por sus pensamientos y sus preferencias. Juan quizás desconocía lo que realmente buscaba el mercado meta, o sea, los clientes potenciales. O sea, él no tuvo en cuenta las necesidades de las personas, ¿sí? Juan, justamente lo que él hizo, justamente, ¿por qué dicen que los emprendedores tienen que ser empáticos? Porque tienen que saber sentir o saber detectar las necesidades del mercado. ¿Y cómo puede detectar las necesidades del mercado? La única manera es justamente siendo empáticos, poniéndonos en el lugar del cliente, pensando qué es lo que va a comprar, qué es lo que puede necesitar el cliente, ¿sí? Entonces siempre tenemos que no dejar de lado nuestra idea de negocio y ponerlo en el lugar del cliente si realmente necesita o qué es lo que está necesitando. Juan puede mejorar la venta de sus productos conociendo realmente lo que busca su público, ¿sí? Juan puede empatizar con su público para detectar lo que busca para así tomar mejores decisiones en la producción de sus productos. ¿Se dan cuenta? Entonces es un factor fundamental, una habilidad fundamental que tiene que tener todo emprendedor, justamente la empatía, para poder ponernos en el lugar de la otra persona, o sea, de los clientes. La asertividad, muy de la mano con la empatía. ¿Qué es la asertividad? La capacidad de expresar o transmitir lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos, lo que sentimos, lo que necesitamos, pero sin incomodar, sin agredir o herir los sentimientos o dañar, ¿verdad? Los sentimientos y los sentimientos de la otra persona. O sea, eso es la asertividad más que nada, la capacidad de poder decir lo que queremos, lo que sentimos, ¿sí? En el momento adecuado, en el momento oportuno, ¿sí? En el lugar adecuado, con la persona correspondiente, sin, ¿verdad?, de emitir nuestras opiniones, pero sin herir los sentimientos, ¿verdad? Y las emociones y la manera de pensar de la otra persona, ¿sí? Eso es ser asertivos. Por ejemplo, Rosa es una emprendedora que confecciona accesorios para bebés. Recientemente, un cliente le hace un pedido de un set de moños de diferentes colores y tamaños, según indicaciones. Rosa elabora el pedido y coordina la entrega con el cliente. Él mismo llega a retirar el pedido, pero encuentra algo que quizás no era lo que solicitó. Se molesta por el tiempo perdido y por no encontrar lo que esperaba, manifestando esto de mala manera a Rosa. ¿Qué harías si fueras Rosa? Por un lado, te quedas callada y agachas la cabeza, ya que pensás que olvidaste ciertos detalles del pedido, que suelen hacer muchos emprendedores paraguayos. O si no, nos ofendemos, nos molestamos y discutimos de manera agresiva con el cliente, cosa que también hacen muchos emprendedores paraguayos. Lo ideal sería que Rosa reaccione, no a la defensiva, respondiendo de la siguiente manera. Disculpe, quizás no pude entender algunos detalles de su pedido, ya que todo fue de manera virtual, o sea, por teléfono. Pero no se preocupe, puedo modificar y ajustar los detalles que desea para volver a entregarle el pedido y esté conforme. No hay ningún problema, señor. ¿Sí? Y eso es justamente responder de manera asertiva al cliente. ¿Sí? Eso es responder de manera asertiva. ¿Y qué es la, justamente, qué es la, como le dije hace rato, la asertividad y la empatía van muy de la mano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos habilidades fundamentales para nuestro relacionamiento o nuestra comunicación con el cliente. ¿Sí? Se dan cuenta, María le expresó al cliente su pesar, ¿verdad? Que lamentaba, ¿verdad? Que el pedido no haya sido conforme al gusto del cliente, ¿verdad? También explicó de manera, ¿verdad?, bien disimulada del problema que pudo haber surgido justamente porque no se hizo en persona la explicación del pedido en detalle, que ella pudo haber malinterpretado, pero que ella no tenía ningún problema de hacer el producto conforme al gusto del cliente. Entonces, la comunicación, ¿cómo se logra? Con la asertividad y la empatía. Por eso es que se dice asertividad más empatía es igual a comunicación. Toma de decisiones, otra de las habilidades que tiene que tener el emprendedor. A lo largo del proceso de vida de un emprendimiento, el emprendedor debe tomar multitud de decisiones que serán decisivas para la buena marcha del negocio. ¿Sí? Eso es fundamental, eso es categórico. El emprendedor siempre, desde el momento
en que inicia, desde el momento que inclusive, ¿verdad? Identifica, tiene su idea de negocio, tiene su, hace su investigación de mercado, él ya tiene que estar empezando tomando decisiones permanentemente, ¿sí? Desde el momento que empieza la responsabilidad del emprendimiento, empieza la toma de decisiones. La toma de decisiones es una de las tareas más complejas e incluso las más difíciles por las consecuencias que tiene en el futuro. O sea, nuestra vida en sí es un cúmulo de toma de decisiones tomadas en el pasado, ¿sí? O sea, ¿por qué dice que la toma de decisiones es una de las tareas más complejas, más difíciles del emprendedor? Porque justamente de esa decisión que tome, de las decisiones que tome hoy el emprendedor, ¿sí? Se va a reflejar en el futuro, ¿sí? Esas decisiones que tome se van a reflejar en el futuro, como dice aquí, ¿verdad? O sea, todas las decisiones que tomemos hoy tendrán sus consecuencias en el futuro. Una correcta toma de decisión exige, en primer lugar, conocer el problema, identificar las alternativas, evaluar cada opción, ¿verdad? Comparando todos los pros y los contras que tengamos, establecer unas notas para cada una de estas opciones y escoger la que tiene mayor nota o mejor calificación que nosotros le demos, ¿sí? Como dice aquí, como le dije recién a ustedes, nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos y a dónde vamos son resultados de las decisiones que hemos tomado, basados en variables que evaluamos para decidir. Mucha gente dice, no, estaba en mi destino ser esto, ¿sí? Yo estaba destinado a esto. Y no es tan así, ¿verdad? Cada quien va construyendo su propio destino por las decisiones que va tomando en la vida. Luego la resiliencia es otra de las habilidades que tiene que tener el emprendedor. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente ante situaciones adversas, ¿sí? La resiliencia habla de la capacidad de superar situaciones complicadas, de sobreponerse para poder avanzar, para hacer frente a la adversidad. En pocas palabras, la resiliencia es la capacidad que tienen todas las personas para sobreponerse a las situaciones difíciles y adversas de la vida. En pocas palabras es eso. Como bien dice, como ven en esta imagen, que es una imagen, vale más que 1000 palabras, ¿sí? En medio de este lugar tan árido, tan seco, ¿sí? ¿Cómo puede surgir igual una hermosa margarita? ¿Se dan cuenta? Esta es una resiliente. Bueno, así también tiene que ser el ser humano. Por ejemplo, cuando el banco rechaza la solicitud de crédito, cuando no aparecen los clientes o aquellos fieles clientes deciden buscar otras opciones, el emprendedor pasa por todas estas situaciones que suelen sacudirle, ¿verdad? Y es ahí donde la resiliencia debe ser su mayor aliada, ¿sí? La persona resiliente es capaz de superar esos malos, tristes, duros o desesperantes obstáculos que la vida va poniendo. Dependiendo de la resiliencia del emprendedor, este va a saber soportar, aguantar, resistir, persistir y continuar. O sea, se cae a lo mejor, pero se va a volver a levantar y va a continuar. Pero si esa habilidad no está tan bien desarrollada en un emprendedor, va a ser que ese emprendedor capaz que se hunda y se frustre y se deje del emprendimiento, del mundo del emprendedurismo, ¿sí? La perseverancia es otra habilidad, muy de la mano con la resiliencia, ¿verdad? La perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser o de actuar de una persona. La persona perseverante es decidida y continúa luchando hasta que consigue lo que se propone, siempre dentro de unos parámetros realistas. ¿Por qué decimos siempre dentro de unos parámetros realistas? ¿Por qué? Porque no hay que confundir perseverancia con terquedad, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio y vemos, ¿verdad? Perseveramos, hay obstáculos, seguimos, ¿verdad? Resistimos, persistimos, pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta en un tiempo considerable de que realmente el negocio no está funcionando, ¿sí? No tenemos que seguir siendo persistentes, ¿sí? O sea, no tenemos que ser tercos, en otras palabras. Tenemos que a lo mejor buscar otras estrategias, otras alternativas, reorientar nuestros esfuerzos, reorientar nuestro emprendimiento. A lo mejor nos toca empezar de cero otra vez otro emprendimiento, pero justamente de eso se trata. No confundir la perseverancia con la terquedad, ¿eh? Pero tampoco, justamente la perseverancia es justamente dentro de los parámetros realistas,
O sea, ¿qué son dentro de lo que es el emprendimiento? Si vemos que dentro del mundo del emprendimiento, un parámetro realista es si vemos que nuestro negocio no está funcionando 2, 3 meses, 4 meses, está dentro del parámetro realista. ¿Por qué? Porque sabemos que los primeros meses siempre es para prácticamente recuperar costos nada más. Todavía no vemos el fruto de nuestro esfuerzo. Pero después, una vez que nos vamos asentando, vamos consiguiendo los buenos resultados si el emprendimiento va a funcionar o no. Si va a funcionar, digo, pues mejor dicho. Como dice aquí, la perseverancia no solo sirve para cumplir nuestros sueños, sino también para ayudar a levantarnos en los momentos difíciles en los que no encontramos fuerzas para seguir adelante, por lo que también es una característica principal de las personas resilientes. Por eso dije que la perseverancia y la resiliencia van muy de la mano. Muy bien. Una persona puede invertir mucho esfuerzo y tiempo en algo que no produce ni va a producir ningún resultado positivo. En estos casos hay que hacer un alto en el camino, centrar los esfuerzos en la búsqueda de nuestras nuevas estrategias para alcanzar el objetivo deseado y, por supuesto, rescatar lo aprendido frente a los errores cometidos. Eso justamente, eso es lo que les hablé recién, ¿sí? De que no tenemos que ser tercos y persistentes cuando vemos que realmente el emprendimiento o el camino que tomamos no está resultando. El liderazgo. El liderazgo empieza cuando tomas la responsabilidad de dirigir hacia donde quieres llegar. Las personas líderes se desarrollan, invierten tiempo y esfuerzo para mejorar sus habilidades de liderazgo, ¿sí? Asumir la responsabilidad es la primera característica del liderazgo, para luego enfocarnos en 5 puntos principales de esta capacidad. Y antes de empezar a hablar de estos 5 puntos rapidito, ¿sí? Tenemos que saber que el liderazgo es la capacidad, justamente, la capacidad que tienen las personas para poder influir en la forma de ser o de actuar de los demás, motivándolos, ayudándolos a ser mejores, proporcionándoles las herramientas adecuadas, siendo ejemplos. Eso es ser líder, eso es el líder, ¿verdad? Eso es practicar el liderazgo. Ayudándole ¿y para qué todo esto? Para ayudarles a conseguir sus objetivos, ¿verdad? Obviamente los objetivos personales y también los objetivos institucionales, ¿sí? A través de ellos. Entonces, volvemos a decir, asumir la responsabilidad es la primera característica del líder, ¿sí? La primera característica. Para luego enfocarnos en 5 puntos principales. Primero, las acciones hablan más fuerte que las palabras. O sea, tenemos que predicar con el ejemplo, en pocas palabras. Luego, saber corregir. Eso también es ser líder. Saber corregir significa aplaudir en público y corregir en privado si hace falta. Nunca jamás tenemos que llamar la atención frente a los demás, a las personas. Tenemos colaboradores, hicieron mal algo, jamás frente a los clientes retardos. Nunca, siempre en el privado, ¿sí? Frente a los clientes ni tampoco frente a sus compañeros. Visión de futuro es otro de los puntos fundamentales que determina el liderazgo. Visión de futuro. Imaginar un mejor mañana y tener muy en cuenta con la mente, construir el camino en base a una visión, ¿sí? Esa visión debe ser específica, medible y relevante. Todo emprendedor tiene que ser una persona visionaria, una persona que tenga visión del futuro, ¿sí? Fundamental es que siempre también, cuando empiece su emprendimiento, sepa determinar o definir la visión que tiene de su emprendimiento. Utilizar la persuasión. El arte de persuadir tiene un gran poder de convencer a un grupo de personas de que tu camino es el correcto y vale la pena seguirlo. Conquistar el corazón de los miembros, saber deseos y emociones para atacar esos puntos y lograr el objetivo. Justamente es lo que nosotros decimos, ¿sí? Es lo que decimos siempre. ¿Por qué el liderazgo tiene que ser una de las habilidades del emprendedor? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al iniciar el emprendimiento, normalmente el emprendedor inicia de manera solitaria, de manera individual. Pero cuando el emprendimiento empieza a crecer, ¿qué es lo que hace? Tiene que empezar a contratar colaboradores. Entonces va a tener personas a su cargo. Entonces ahí tiene que desplegar, ¿sí?, esa capacidad de liderazgo. Por eso estamos viendo todo esto. Y por último, la integridad. El líder tiene que recurrir a la justicia, la ética y la moral como base sólida de principios. O sea,
El líder es responsable de proteger esta relación con el grupo basado en valores, ¿verdad? Valores humanos. Estos valores de justicia, ética y moral, él tiene que demostrar en todo momento, ¿sí? Frente a sus colaboradores y también, obviamente, frente a los clientes. Entonces, estos son los 5 puntos principales, ¿verdad? Aspectos principales que tiene que tener un buen emprendedor, un buen líder, en pocas palabras. Y por último, está trabajo en equipo, que es fundamental. Hay muchísimas habilidades, pero acá nosotros vimos las principales, ¿verdad? Trabajo en equipo, para terminar. Nace como una necesidad de tener relaciones con otras personas y de complementarse para lograr retos que no se alcanzarían individualmente. Cuando se trabaja en equipo, se potencian los esfuerzos de los miembros, disminuye el tiempo invertido en las labores y obviamente aumentan las eficacias de los resultados si se hace de manera correcta el trabajo en equipo, obviamente. Como dice aquí, trabajar en equipo no significa que todos colaboren con todas las tareas o que todos hayan unas funciones, ¿verdad? Específicas y que todos hagan en un momento dado esa función, en otro momento dado otra función. No, más bien es todo lo contrario. Cada persona tiene que tener un rol o una función específica y asumir responsabilidades. Esto es muy importante para mantener un buen ambiente laboral y evitar conflictos, ya que en caso de cometer algún error, se debe poder identificar a la persona que cometió el fallo o el error, ¿sí? Como vemos aquí, estas son las 5 C del trabajo en equipo. O sea, el rol del trabajo en equipo están sustentadas en estas 5 C. ¿Por qué le llamo 5 C? Porque todas estas palabritas empiezan con la C. Comunicación, complementariedad, compromiso, coordinación y confianza. O sea, ¿por qué comunicación? Porque entre todos los miembros, ¿verdad? De un equipo de trabajo tiene que haber una excelente comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su función y tienen que comunicarse, ¿verdad? Justamente manejar tiempos, manejar trabajo, función, a lo mejor mi función, lo que yo hago depende del trabajo del siguiente, de la otra persona. Entonces, tiene que haber siempre permanente comunicación entre los que trabajan, entre los miembros del equipo. Complementariedad, ¿por qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Cada uno tiene sus habilidades, o sea, cada ser humano tiene sus habilidades, sus actitudes, sus comportamientos, su forma de ser, ¿sí? Ningún ser humano es igual al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Complementarnos. Cuando estamos en un equipo de trabajo, lo que hacemos es complementar, ¿sí? Nuestras habilidades, nuestros esfuerzos y obviamente aunamos fuerzas, ¿sí? Compromiso. ¿Por qué? Porque todos tienen que tener el mismo nivel de compromiso dentro del equipo de trabajo para la consecución del objetivo. ¿Qué pasa si dentro de un grupo hay una de las personas que es más rezagada, más irresponsable? Obviamente que ese equipo va a tambalear, no va a llegar en tiempo y forma al objetivo final, ¿sí? Porque todo objetivo tiene que tener tiempo, tiene que tener un plazo, ¿verdad? Un plazo y tiene que tener ¿cómo se dice? Un resultado medible, ¿sí? Y si uno de ellos no llega tarde, no hace su trabajo en tiempo y forma, obviamente que el equipo en sí va a tener que afrontar las consecuencias, ¿sí? Entonces, es como la rueda, las 4 ruedas de un auto. Si una de las ruedas está mal, ¿verdad? El auto empieza a andar mal, ¿verdad? Empieza a declinar, empieza a moverse, ¿verdad? Entonces, las 4 ruedas no andan, o sea, no hacen que se estabilice el vehículo de manera adecuada. Bueno, así mismo es el equipo de trabajo. Coordinación, ¿por qué? Porque cada uno tiene sus funciones, su rol específico y deben coordinar, ¿verdad? Armonizar y sincronizar todas esas funciones. Y la confianza, obviamente, tiene que haber confianza plena entre todos los miembros porque todos persiguen el mismo objetivo, por más que realizamos diferentes funciones, ¿verdad? Todos perseguimos el mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, para poder cumplir con ese objetivo, tenemos que tener plena confianza unos con otros, poder hablar, dialogar y ver las posibles soluciones en caso de problemas, ¿sí? Entonces, estas son las 5 C del trabajo en equipo. Y con esto terminamos lo que son el perfil del emprendedor. Entonces, tenemos que tener, aparte de las competencias personales, emprendedoras personales que habíamos visto,
¿sí? Los tres conjuntos. Tenemos que tener también la empatía, tenemos que tener la asertividad, tenemos que tener el trabajo en equipo, tenemos que tener la resiliencia, la perseverancia, ¿sí? Entonces, estas son las principales habilidades que tiene que tener un emprendedor. Y con esto terminamos esta primera unidad.